Gracias mil, señores, por continuar con todo el contenido de Despierta RD, el equipo mejor informado de la República Dominicana. Ahorita estábamos hablando de la moda, pero ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con el derecho y tenemos en nuestros estudios al abogado constitucionalista, civilista y penalista Jonathan Peralta. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, todo bien, gracias por la invitación. Bueno. Excelente, para nosotros es un placer, Jonathan, tenerte aquí. Mira, Jonathan, el tema de la Constitución de la República siempre es un tema que crea debates jurídicos. Y en los últimos años el presidente, bueno, ha planteado una serie de reformas importantes, que dentro de esa la reforma a la Constitución, el artículo que tiene que ver, o la parte que tiene que ver con crear un ministerio público independiente. Y obviamente es un tema que crea opiniones a favor y en contra. Primero quiero preguntarte, si tú entiendes que en estos momentos la Constitución de la República amerita una reformulación para avanzar, si se podría decir. Y después vamos a entrar en el tema de la figura del Ministerio Público, del representante, del procurador. Mira, la realidad es que la Constitución Dominicana se quiere cambiar cada vez que hay un presidente. Sí. La Constitución de los Estados Unidos solamente ha recibido no menos de 16 enmiendas en toda la vida que tiene. Cambiar la Constitución ahora por solamente el tema del Ministerio Público suena bien, suena agradable, pero tenemos un Ministerio Público que con esta Constitución está dando muestra de que puede ser independiente. Entonces la necesidad de una modificación para solamente ese punto, entonces pierde validez de manera constitucional. Pero en su estructura general, ¿necesita cambios? Mira, siempre se puede mejorar. Si la pregunta es, ¿se puede mejorar? Sí. Ahora bien, lo importante aquí no es tener una normativa que establezca los caminos a seguir, si la normativa no se cumple. Lo que nosotros hemos estado acostumbrados en la República Dominicana es que tenemos muchas leyes, muchas son inoperantes, muchas son incumplidas, entonces queda siempre el sentido de que la ley no funciona. Las leyes funcionan si quienes las aplican hacen que funcionen y se aplica, simple y llanamente. Excelente. O sea, no tendría razón de ser si es solamente para modificar lo que tiene que ver con la figura del Ministerio Público. No tiene una razón constitucional válida en el sentido siguiente. ¿Qué es lo que se quiere con un Ministerio Público independiente? Que haya integridad, que haya pulcritud y que haya un manejo eficiente. No, lo que se busca es, en este sentido, es que el Procurador General de la República... No lo nombre el presidente de la República. Exacto. Y la única forma de lograr eso, creo, no usted me corrige, es cambiando ese transitorio que está en la Constitución de la República. Yo le preguntaría, ¿cuál es la fórmula que han planteado para la elección del Procurador General? El sistema americano, que es un sistema de elección, por ejemplo, en el caso de los jueces, si es el sistema de elección pura y simplemente, en la República Dominicana vemos que se ha permeado. A usted elige autoridades a cargos electivos que no son las idóneas, que han demostrado una ineficiencia cuando son elegidas. Entonces, el sistema de elección pura y simple, por voto popular, no es el mejor para un país con una democracia todavía diríamos, en construcción. ¿Por qué? Sí. Doctor, usted mencionaba algo ahorita muy importante y es que cada presidente quiere modificar la Constitución y muchas veces eso trae a temor porque creen que van a meter otros temas. No, es que se va implícitamente. Como casi siempre. Entonces, y mencionó otro punto importante. La Constitución de los Estados Unidos es la misma que firmó Jefferson, que firmó Washington, y ha sido incluso muy difícil porque en el caso de la segunda enmienda se habla cada vez que hay un tiroteo de que hay que modificar la segunda enmienda, y ha sido tan difícil porque hay un blindaje estatal que no permite eso. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir en la República Dominicana para que la Constitución se blinde a tal punto que no permita que cualquiera que llegue entonces quiera modificarla? Mira, la Constitución como está tiene unos blindajes, diríamos, casi absolutos por la mayoría cualificada que se necesitan. ¿Cuál es el problema? Que la misma Constitución ha dejado de manera abierta la posibilidad de modificar con esa mayoría que se puede obtener de muchísimas formas, y también permite el elemento de que esas modificaciones puedan inclusive
ver sobre el sistema de régimen político, vamos a decir, el tema de la reelección presidencial. Si tú quieres que se acabe el sistema de modificar por modificar, establezcamos en la misma Constitución que no se va a poder modificar la forma de elección del presidente de la República. Y yo creo que la historia va a demostrar que ya el interés modificador va a acabarse. Jonathan, hablando de modificaciones, siempre hay muchos sectores en el país que abogan por una modificación del Código Penal. ¿Cuál es su sentir al respecto? En el Congreso parece que nadie se pone de acuerdo todavía. Mira, real y efectivamente el Código Penal que tenemos es totalmente desfasado. No solamente el Código Penal. Las leyes se hacen para una respuesta a una situación social. Nosotros tenemos aquí un Código Penal que no cumple con la realidad, diríamos, criminal de la actualidad. La figura del autor intelectual no está en el Código Penal. Se sanciona como una especie de cómplice, pero es una gimnasia que hacen los jueces. Hasta la ley de extinción de dominio no había una sanción al enriquecimiento sin causa. Es decir, siempre se ha hablado del enriquecimiento sin causa o ilegítimo, pero si no está tipificado no puede haber una sanción. Y eso ha pasado, año van y año vienen. De igual manera, el Código Penal tiene para el estafa, ahora que hablamos del famoso Ahí va. Caso Mantequilla. mantequilla. Señores, son de 6 meses a 2 años. Sí. Usted hace un esquema Ponzi, recolecta 300, 400 millones con la popularidad que él tiene, usted dice un día que no pagan y vienen 50, 200 querellas, declárese culpable y la pena serán 2 años. Okay. Se acabó, eso es lo que establece el Código Penal. O sea 2 que- años y se ay, queda con Dios su mío. dinero. Como el dinero no va a estar en un banco, porque va a estar por ahí guardado, Sí. si él hace sus 2 años y guardó muy bien su dinero, lo puede Que ayer, disfrutar sin ayer después. embargo, yo comentaba eso, disculpa Miguel, que precisamente él subió un video diciendo que no aceptaba ni transferencia ni pago por tarjeta. Y yo ponía... Pago en efectivo. solamente pago en efectivo. Y yo ponía que eso es una especie de él blindarse porque no hay un rastreo. ¿Cómo tú justificas que tú me pagaste ese dinero? Entonces, incluso en esa parte, él se pudiera declarar culpable porque él pudiera decir, no, porque tú no me entregaste dinero. ¿Y cómo se demuestra No hay esa parte? forma de demostrar Como en eso. materia penal, la prueba por excelencia es la testimonial, yo diciendo, y yo tal vez voy contigo, voy Sí, con un pero hermano. eso debe comprobarse en un Sí, tribunal. no, pero se comprueba, porque en materia, por eso la mayoría de las personas entienden en derecho penal que si usted no firmó un documento, que si no lo vieron, usted es inocente. Pero hay pruebas, las pruebas periciales, la prueba de ADN, por ejemplo, en delitos de sangre, Doctor, en delitos de estafa. Usted sabe que eso aquí no funciona mucho. Si las pruebas, si no hay forma, y lo vemos, por ejemplo, en casos de sobornos, que aquí las penas son ínfimas porque no se puede demostrar. Incluso y hay más, y en soborno hay más elementos probatorios y ni siquiera hay una condena fuerte Y entonces, en el, robusta. en el caso de la estafa, usted dice, ¿cómo se consiguen las pruebas? Miren, las pruebas se consiguen de diferentes maneras. Él algo le dará a la persona, pero independientemente, cuando usted le Esperanza. entrega, no, tal vez le da un recibo, tal vez. Cuando usted también entrega un dinero, usted da un testimonio. Pero si yo, como esto es un esquema Ponzi ya estructurado, Claro. usted dice que le dio dinero, el doctor dice que le dio el dinero, viene una persona y dice que le da dinero, Sí. evidentemente hay un patrón. Claro. Y los jueces van a valorar la sinceridad de su testimonio. Claro. No es que yo diga que le di 100 millones de pesos, pero en el banco nunca llegué a tener ni 50,000 pesos. Es Aún no algo- haya testigo adicional. Me explico. Por ejemplo, usted que sea alguien que sea mantequilla, y yo vaya a donde él, aún así, se No. puede tomar como, como valedero. Recuerden algo, aquí la situación es la siguiente, no es un caso particular, no es que yo te di a ti. Si de usted y yo hacemos eso mismo, le da hoy un dinero y se quedó ahí, habría que probar. Pero si una cantidad de personas le da dinero, le han transferido dinero, hay un rastro que se puede retener, evidentemente puede haber una condena. Lo malo es que la condena sería muy ínfima. Y la gente aquí que es muy... Bueno, yo diría que es un tema social por la sí, cuestión de la situación económica y de nuestro país. En Alemania hace años que eso ya se definió. Se legisló inclusive porque el Estado dice que no debe de proteger al incauto. Si usted de una manera lógica, consciente, entiende que dando $1 y le van a devolver 1.000.000, eso usted lo asumió a su cuenta y riesgo. Por supuesto. Doctor, Que debería ser así. Y el Estado no debe de perseguir tu torpeza, tu negligencia o Claro. tu falta de cordura.
A su juicio, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en la República Dominicana en el plano de la justicia? Mira, el problema de la justicia es muy grave y muy coyuntural por muchísimas razones. Lo primero sería el tema de las infraestructuras que tenemos y la infraestructura tecnológica. Esta gestión está haciendo una labor envidiable de avanzar, pero yo veo que en el presupuesto de la Nación para el año 2023 no hay asignaciones particulares o adicionales para incrementar ese desarrollo. Entonces todo es una especie de cascada. Si usted no tiene mayores recursos, tampoco va a tener mayores respuestas. Veo que, doctor, y me llama mucho la preocupación a mí como ciudadano, quiero saber cuál es su opinión. En los últimos meses, por ejemplo, y recientemente, se ha puesto en entredicho la independencia del Ministerio Público. Incluso se ha hablado de acuerdos que se han hecho tras algunas variaciones de medida de coerción en casos emblemáticos de la República Dominicana de presunta corrupción y estafa hacia el Estado. Como por ejemplo el caso de Marisol Franco y otros 10 imputados. Y por ejemplo el caso el caso del abusador, Coral, que ahora van a salir en libertad. El caso también una Coral, libertad condicional. Ajá, condicional. Exacto. Pero también se critica al juez, porque incluso se vio recientemente la queja de la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice, que hizo una acusación formal a los jueces que están dando sentencias y hay como un choque. ¿Esto no puede ser peligroso para el sistema de justicia, que ambas partes de Suprema, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y representantes del Ministerio Público estén en ese dime y direte, y no afectaría la credibilidad o aún más la credibilidad del sistema? Mira, yo creo que todo lo que evidencia un tipo de contradicción es peligroso. Ahora bien, las contradicciones son buenas siempre y cuando se hagan con fundamento. Yo creo que el mayor problema que aquí tenemos es un tema comunicacional. Lo primero es decirle a la población por qué en un caso como el de Alexis Medina le varían la medida de coerción. Tiene 2 años preso, cuando la máxima duración puede ser 18 meses en caso complejo. Claro. Si el Ministerio Público no hace su trabajo en ese tiempo, evidentemente un juez tiene que respetar el debido proceso y el Estado de Derecho. Tiene que variar la medida. Correcto. Segundo, en los casos de fondo donde el Ministerio Público dice que los jueces dan sentencia benigna, también hay que ver si los jueces, viendo las pruebas, o las pruebas han demostrado una culpabilidad. Si el Ministerio Público no logra demostrar una acusación, el juez no puede condenarlo. Eso es populismo. Y el Estado democrático lo que garantiza es que si a usted no le demuestran un hecho, a usted no lo condenen. Entonces estamos ante un Ministerio Público más populista que proactivo. Mira, yo no diría que más populista que proactivo o proactivo. Yo diría que es un Ministerio Público que tiene que seguir afinando en cuanto al manejo de las pruebas, tiene que seguir afinando en cuanto a su logística interna, porque no solamente es acusar y demostrar. ¿Hay debilidades entonces en ese aspecto? Siempre hay en las investigaciones y todo eso. Siempre hay capacidad de mejora y la mejora, yo le decía anteriormente, tiene que ser integral. El Ministerio Público no ha recibido aumentos presupuestarios. Para el año que viene tampoco... Se pretende un recorte el año que viene. Sí, hay un recorte, eso iba a decirle. Y se ha hablado de que esos fiscales se irían a protestas porque tú no has aumentado la cantidad de fiscales que tiene el Ministerio Público y la demanda social general sigue siendo igual, se sigue aumentando, pero la lucha contra la corrupción tampoco ha recibido mayores fiscales, Doctor, mayores recursos. Finalmente, los casos que se están ventilando de presunta corrupción y estafa contra el Estado, ¿cómo su desenlace, cómo usted lo ve? ¿Habrán condenas importantes en el caso del procurador y otros más, el hermano y la hermana del presidente, o se va a caer ante la esto? justicia? El Lo que usted Ministerio ve, Público ¿cómo usted ve eso? va a quedar desacreditado. Indudablemente que el Ministerio Público, al haber obtenido confesiones premiadas de algunas de las partes de los procesos, ha asegurado tener lo que le decíamos anterior, ese elemento probatorio que asociado con los demás elementos puede retener una posibilidad de condena penal o responsabilidad penal. Queda mucho, hay que demostrar, no solamente acusar, pero eso le da una gran ventaja por primera vez.
Bien, agradecer a Jonathan Peralta, abogado constitucionalista, civilista y penalista. Señores, les invitamos a que manténganse ahí en sintonía con Despierta RD. En breve vamos a hablar con Alberto Medina con temas interesantes de migración. Preparen sus preguntas.